Vítulo y Hervigio colonizan, siembran, construyen. De su trabajo nacen los núcleos de Hoz de Mena y Ordejón de Mena, o de Ordunte, núcleos que pronto empiezan a recibir nuevos colonos. Seguimos en la confluencia de las actuales provincias de Cantabria, Vizcaya, Álava y Burgos. Pues este Vítulo se dirige después hacia el oeste, pasa al Monte Cabrio, donde los valles cantábricos se abren ya a la meseta y encuentran unas ruinas. Es la antigua área Patriniani, que corresponde seguramente al pueblo de Agüera. Vítulo y sus compañeros levantan allí la iglesia de San Martín, construyen molinos en el río, hacen presuras en los campos de alrededor. Al lado está la calzada romana que lleva de Amaya a Castro Urdiales. Nace un nuevo núcleo, este mayor. Años más tarde se llamará Espinosa de los Monteros. No son tímidas exploraciones de aventureros en pequeños valles, no. Lo que esta gente está haciendo es abrir camino. Por la vía abierta en el Valle de Mena empiezan a fluir gentes de Carranza. Por el camino abierto en Espinosa llegan los colonos desde Reynosa y desde el Valle del Pas. A partir de ahí la búsqueda de tierras se dirige hacia el sur. Villarcayo, Medina de Pomar, Trespaderne, Oña, también Valdegovía en Álava. En muy pocos años se procede a una colonización intensísima de toda la margen norte del Ebro, desde el valle de Valdevezana, en el nacimiento del río, hasta las Conchas de Haro, en La Rioja. Asentada la colonización en el Valle de Mena, el siguiente paso importante será el Valle de Losa, vecino por el sur. Aquí aparece un nombre importante, Juan el Obispo. Juan organiza monasterios en Valdegovía, Losa, Ayala, Tobalina, el Valle de Miranda y Santa Gadea. Conocemos los nombres de algunos de los abades que se convierten en líderes de la repoblación. El abad Rodanio en Valdivielso, Abito en Valdegovía, Paulo en Tobalina. Estamos hacia el año 804. Una comunidad benedictina se entrega a la tarea de colonizar. Su cabeza visible es el obispo de Valpuesta, este Juan del que hablaba Almudena. ¿Dónde está Valpuesta? Está en la frontera entre Álava y Burgos. ¿Y quién es este Juan? Bueno, pues al parecer un buen amigo de Alfonso II el Casto. Sabemos todo eso gracias al cartulario de Santa María de Valpuesta, cuyos textos más antiguos son de este año 804 y por los cuales, por cierto, reclama la localidad de Valpuesta el honor de ser la cuna del castellano. Bueno, el documento que más nos interesa de este cartulario es el llamado becerro gótico. No es un insulto. Becerro se llama así por la piel en la que está hecho y gótico por el tipo de caligrafía empleado. Según esos documentos, Juan había sido maestro de Alfonso. ¿Cuándo? Pues quizá cuando Alfonso permaneció exiliado entre sus parientes vascones. Y ahora Alfonso, ya rey, encomendaba a Juan colonizar y organizar esta zona. Cuando Juan llegó a Valpuesta, encontró una iglesia abandonada. En su frontispicio, una dedicatoria a la Virgen. Juan reconstruyó la iglesia, instaló allí su sede y se aplicó a la tarea de organizar los trabajos de los colonos que en número creciente afluían a la región. Juan no encontró solamente esta iglesia de Santa María. Había otras y todas igual de abandonadas. Nos lo cuenta él mismo. Abro comillas. Encontré allí iglesias antiguas de los santos Cosme y Damián, de San Esteban, San Cipriano, San Juan, San Pedro y San Pablo y San Caprasio. Cierro comillas. Aquellas iglesias estaban allí desde los tiempos de los godos, porque es que las tierras a las que llegan ahora los colonos no eran un desierto ni tierra de nadie, no, eran zonas pobladas desde antiguo, pero que habían sido abandonadas por el miedo a las expediciones moras de saqueo. Volver a esas tierras, bueno, pues era una cosa arriesgada y todos lo sabían, pero precisamente por eso es tan impresionante la aventura. El documento fundacional del monasterio de Santa María de Valpuesta, firmado por el rey Alfonso, nos da muchas informaciones sobre en qué consistía exactamente la misión repobladora. Podemos definirla así: colonización tanto espiritual como material. Como conocemos el texto, nada mejor que reproducir algunos fragmentos. Era el 21 de diciembre de 804 y esto es lo que decía. Yo, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de los obetenses, hago privilegio de testamento por amor de Dios, perdón de mis pecados y sufragio de las almas de mis padres, con el consejo y consentimiento de mis condes y príncipes, a la iglesia de Santa María de Valpuesta, y a ti, Juan, venerable obispo y maestro mío, confirmándote el dominio de las cosas que tus antecesores hayan adquirido y de las que tus sucesores puedan adquirir para tu iglesia.
O sea que es el rey Alfonso II el Casto quien de su puño y letra le dice a este obispo Juan que se vaya para allá y que se lo da. Y le dice muchas más cosas, por ejemplo esta. Si alguno se refugiare al territorio incluido en estos términos por causa de homicidio u otra culpa, ninguno sea osado de sacarlo, sino que antes bien él permanezca totalmente salvo y los clérigos de la Iglesia no tengan responsabilidad alguna. Si dentro de los mismos términos fuere matado algún hombre, los clérigos de dicha Iglesia y los legos que hagan población allí sean exentos de responsabilidad del homicidio, por lo cual de ningún modo se les exijan prendas. Esto es muy interesante porque es lo que se llama un fuero. Y además nos enteramos de que allí no solo hay clérigos, evidentemente, sino también muchos legos, o sea, gente civiles para entendernos, ¿no? Bueno, ahora la cuestión es la siguiente. Si Alfonso II le daba esto al obispo, ¿es que la Iglesia era la propietaria de los territorios abiertos a la Reconquista? Bueno, pues no. Dar las tierras a la Iglesia de Valpuesta no era exactamente ponerlas bajo propiedad episcopal, sino que más bien consistía en poner bajo su control la actividad particular de los repobladores, y el propio rey Alfonso lo explicaba en el párrafo siguiente de su donación. Concedo también a los pobladores de Valpuesta licencia para apacentar sus ganados en todos mis montes y demás parajes en que otros pasten. Asimismo, dono en el lugar que dice Pontacre las iglesias de San Cosme y San Damián, de San Esteban, de San Cipriano, de San Juan, de los santos Pedro y Pablo, y de San Caprasio, con sus heredades y términos desde la Peña hasta el río Orón, y con sus molinos, prados y huertos y pertenencias. Igualmente mando que vosotros, los pobladores de Valpuesta, tengáis plena libertad de cortar maderos en mis montes para edificar templos y casas, para quemar y cualesquiera distintos objetos que lo necesitéis. Y concedo también que uséis de las dehesas, pastos, fuentes y ríos, con entrada y salida, sin pagar montazgo ni portazgo. O sea que aquí había que hacer de todo. El Artón de Azumendi nos ha enumerado las cosas que Alfonso II el Casto les mandaba, y la verdad es que tenían que hacer efectivamente de todo. Bueno, pero esto es más importante todavía. Es decir, no solo nos estamos enterando de todo lo que había que trabajar, que era mucho, sino que además nos enteramos de que el rey estaba dando derechos. Y los estaba dando a un núcleo de población en tanto que tal. Bueno, propiamente hablando, esto ya es un fuero. Y es muy importante porque significa que aparecen gentes libres, ciudades libres. Vuelve a ser el rey Alfonso quien lo dice expresamente, que se lo da a la citada villa de Valpuesta. En la misma forma doy a la citada villa de Valpuesta y a los monasterios, iglesias y divisas de que se han hecho mención, y a las demás que tú o tus sucesores pudieseis adquirir, el fuero de que no paguen castillería, anubda y fosadera, y sean exentos de la entrada de sayón por fosado, hurto, homicidio, fornicio, ni otra caloña, pues ninguno ha de ser osado de inquietar a los pobladores por fosado, anubda, labor de castillo, ni servicio alguno fiscal o real. Si alguno de los reyes sucesores míos o de los condes o cualquiera otra persona intentare quebrantar en la parte más mínima este privilegio, incurra en la ira de Dios, sea reputado como extraño de la religión católica, reo en la presencia divina, su nombre se borre del libro de la vida y llore condenado en el infierno con Judas el traidor de Jesús. Caiga sobre su persona el anatema, sea excomulgado y separado del sacratísimo cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de las puertas de la Santa Iglesia de Dios. Además, pague por coto del daño que causare 1000 libras de oro al rey y al obispo y restituya duplicado lo que hubiere tomado, y este escrito permanezca firme e incombustible. Esto es lo que se llama un hombre inapelable, Alfonso. Y la cuestión es que así se va construyendo de manera tenaz, constante, sin tregua, un país nuevo en una tierra renovada y con gente que conquista para sí una vida también nueva, en un orden de carácter guerrero y religioso, pero con su libertad y con su fuero. Seguirán llegando caravanas de colonos. Los monasterios se van convirtiendo en los pivotes de esa nueva frontera, en los jalones a cuyo alrededor se desarrolla la vida.
Cuando los musulmanes ataquen, los colonos se retirarán a las montañas, pero será para volver a bajar al valle inmediatamente, en cuanto el enemigo se haya retirado, y comenzar de nuevo el trabajo, y así un mes tras mes y un año tras año. Y esto no solo ocurría en el extremo este del reino, sino también en otras áreas como el norte de Palencia. Bueno, eso, la vida de esta gente, eso fue la Reconquista. El tipo de caligrafía empleado. Según esos documentos, Juan había sido maestro de Alfonso. ¿Cuándo? Pues quizá cuando Alfonso permaneció exiliado entre sus parientes vascones. Y ahora Alfonso, ya rey, encomendaba a Juan colonizar y organizar esta zona. Cuando Juan llegó a Valpuesta, encontró una iglesia abandonada. En su frontispicio, una dedicatoria a la Virgen. Juan reconstruyó la iglesia, instaló allí su sede y se aplicó a la tarea de organizar los trabajos de los colonos que en número creciente afluían a la región. Juan no encontró solamente esta iglesia de Santa María. Había otras y todas igual de abandonadas. Nos lo cuenta él mismo. Abro comillas. Encontré allí iglesias antiguas de los santos Cosme y Damián, de San Esteban, San Cipriano, San Juan, San Pedro y San Pablo y San Caprasio. Cierro comillas. Aquellas iglesias estaban allí desde los tiempos de los godos, porque es que las tierras a las que llegan ahora los colonos no eran un desierto ni tierra de nadie, no, eran zonas pobladas desde antiguo, pero que habían sido abandonadas por el miedo a las expediciones moras de saqueo. Volver a esas tierras, bueno, pues era una cosa arriesgada y todos lo sabían, pero precisamente por eso es tan impresionante la aventura. El documento fundacional del monasterio de Santa María de Valpuesta, firmado por el rey Alfonso, nos da muchas informaciones sobre en qué consistía exactamente la misión repobladora. Podemos definirla así: colonización tanto espiritual como material. Como conocemos el texto, nada mejor que reproducir algunos fragmentos. Era el 21 de diciembre de 804 y esto es lo que decía. Yo, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de los obetenses, hago privilegio de testamento por amor de Dios, perdón de mis pecados y sufragio de las almas de mis padres, con el consejo y consentimiento de mis condes y príncipes, a la iglesia de Santa María de Valpuesta, y a ti, Juan, venerable obispo y maestro mío, confirmándote el dominio de las cosas que tus antecesores hayan adquirido y de las que tus sucesores puedan adquirir para tu iglesia. O sea que es el rey Alfonso II el Casto quien de su puño y letra le dice a este obispo Juan que se vaya para allá y que se lo da. Y le dice muchas más cosas, por ejemplo esta. Si alguno se refugiare al territorio incluido en estos términos por causa de homicidio u otra culpa, ninguno sea osado de sacarlo, sino que antes bien él permanezca totalmente salvo y los clérigos de la Iglesia no tengan responsabilidad alguna. Si dentro de los mismos términos fuere matado algún hombre, los clérigos de dicha iglesia y los legos que hagan población allí sean exentos de responsabilidad del homicidio, por lo cual de ningún modo se les exijan prendas. Esto es muy interesante porque es lo que se llama un fuero. Y además nos enteramos de que allí no solo hay... Nada mejor que reproducir algunos fragmentos. Era el 21 de diciembre de 804 y esto es lo que decía. Yo, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de los obetenses, hago privilegio de testamento por amor de Dios, perdón de mis pecados y sufragio de las almas de mis padres, con el consejo y consentimiento de mis condes y príncipes, a la iglesia de Santa María de Valpuesta, y a ti, Juan, venerable obispo y maestro mío, confirmándote el dominio de las cosas que tus antecesores hayan adquirido y de las que tus sucesores puedan adquirir para tu iglesia. O sea que es el rey Alfonso II el Casto quien de su puño y letra le dice a este obispo Juan que se vaya para allá y que se lo da. Y le dice muchas más cosas, por ejemplo esta. Si alguno se refugiare al territorio incluido en estos términos por causa de homicidio u otra culpa, ninguno sea osado de sacarlo, sino que antes bien él permanezca totalmente salvo
y los clérigos de la Iglesia no tengan responsabilidad alguna. Si dentro de los mismos términos fuere matado algún hombre, los clérigos de dicha Iglesia y los legos que hagan población allí sean exentos de responsabilidad del homicidio, por lo cual de ningún modo se les exijan prendas. Esto es muy interesante porque es lo que se llama un fuero. Y además nos enteramos de que allí no solo hay clérigos, evidentemente, sino también muchos legos, o sea, gente civiles para entendernos, ¿no? Bueno, ahora la cuestión es la siguiente. Si Alfonso II le daba esto al obispo, ¿es que la Iglesia era la propietaria de los territorios abiertos a la Reconquista? Bueno, pues no. Dar las tierras a la Iglesia de Valpuesta no era exactamente ponerlas bajo propiedad episcopal, sino que más bien consistía en poner bajo su control la actividad particular de los repobladores, y el propio rey Alfonso lo explicaba en el párrafo siguiente de su donación. Concedo también a los pobladores de Valpuesta licencia para apacentar sus ganados en todos mis montes y demás parajes en que otros pasten. Asimismo, dono en el lugar que dice Pontacre las iglesias de San Cosme y San Damián, de San Esteban, de San Cipriano, de San Juan, de los santos Pedro y Pablo y de San Caprasio, con sus heredades y términos desde la Peña hasta el río Orón y con sus molinos, prados y huertos y pertenencias. Igualmente mando que vosotros, los pobladores de Valpuesta, tengáis plena libertad de cortar maderos en mis montes para edificar templos y casas, para quemar y cualesquiera distintos objetos que lo necesitéis. Y concedo también que uséis de las dehesas, pastos, fuentes y ríos, con entrada y salida, sin pagar montazgo ni portazgo. O sea que aquí había que hacer de todo. La Artón de Azumendi nos ha enumerado las cosas que Alfonso II el Casto le... Yo, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de los obetenses, hago privilegio de testamento por amor de Dios, perdón de mis pecados y sufragio de las almas de mis padres, con el consejo y consentimiento de mis condes y príncipes, a la iglesia de Santa María de Valpuesta, y a ti, Juan, venerable obispo y maestro mío, confirmándote el dominio de las cosas que tus antecesores hayan adquirido y de las que tus sucesores puedan adquirir para tu iglesia. O sea que es el rey Alfonso II el Casto quien de su puño y letra le dice a este obispo Juan que se vaya para allá y que se lo da. Y le dice muchas más cosas, por ejemplo esta. Si alguno se refugiare al territorio incluido en estos términos por causa de homicidio u otra culpa, ninguno sea osado de sacarlo, sino que antes bien él permanezca totalmente salvo y los clérigos de la Iglesia no tengan responsabilidad alguna. Si dentro de los mismos términos fuere matado algún hombre, los clérigos de dicha Iglesia y los legos que hagan población allí sean exentos de responsabilidad del homicidio, por lo cual de ningún modo se les exijan prendas. Esto es muy interesante porque es lo que se llama un fuero. Y además nos enteramos de que allí no solo hay clérigos, evidentemente, sino también muchos legos, o sea, gente civiles para entendernos, ¿no? Bueno, ahora la cuestión es la siguiente. Si Alfonso II le daba esto al obispo, ¿es que la Iglesia era la propietaria de los territorios abiertos a la Reconquista? Bueno, pues no. Dar las tierras a la Iglesia de Valpuesta no era exactamente ponerlas bajo propiedad episcopal, sino que más bien consistía en poner bajo su control la actividad particular de los repobladores, y el propio rey Alfonso lo explicaba en el párrafo siguiente de su donación. Concedo también a los pobladores de Valpuesta licencia para apacentar sus ganados en todos mis montes y demás parajes en que otros pasten. Asimismo, dono en el lugar que dice Pontacre las iglesias de San Cosme y San Damián, de San Esteban, de San Cipriano, de San Juan, de los santos Pedro y Pablo y de San Caprasio, con sus heredades y términos desde la Peña hasta el río Orón y con sus molinos, prados y huertos y pertenencias. Igualmente mando que vosotros, los pobladores de Valpuesta, tengáis plena libertad de cortar maderos en mis montes para edificar templos y casas, para quemar y cualesquiera distintos objetos que lo necesitéis. Y concedo también que uséis de las dehesas, pastos, fuentes y ríos, con entrada y salida, sin pagar montazgo ni portazgo. O sea que aquí había que hacer de todo. La Artón de Azumendi nos ha enumerado las cosas que Alfonso II el Casto les mandaba, y la verdad es que tenían que hacer efectivamente de todo. Bueno, pero esto es más importante todavía. Es decir, no solo nos estamos enterando de todo lo que había que trabajar, que era mucho, sino que además nos enteramos